Hola, mis queridos. Bueno, hoy la indumentaria que tengo no es para nada casual. Vamos a escuchar la columna del doctor Hugo Rubén Martínez. Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Hugo Martínez acá desde Buenos Aires y transmitiendo para Hago Periodismo. Bueno, finalmente se conoció ayer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, máximo tribunal del país, en donde se ratificó la condena en segunda instancia de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta dos veces, vicepresidenta y de una carrera política enorme en el país, y que finalmente por el fallo salió por unanimidad, y en la cual coincidieron los únicos tres jueces de la Corte Suprema que hay en este momento, ¿no? Y la condena fue, bueno, ratificaron 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En una causa que está en muchos aspectos viciada de nulidad. Y digamos que por varios aspectos, ¿no? Eh, el principal es que hay peritajes que no se hicieron. Es decir, se la condena por 51 obras dirigidas en Santa Cruz, licitadas por la provincia de Santa Cruz, y que la cual no existe ningún decreto, ninguna resolución, nada que haya firmado Cristina Fernández de Kirchner. Solamente unos chats que en su momento entraron, digamos, por la ventana, que era que estaban en otra causa, pero que el fiscal Luciani los incorporó a la causa, y a partir de ahí se reabrió esta causa que ya lleva más de 6 años. Y ya se había abierto en el 2017, pero que se cerró por falta de pruebas, o sea, porque no hubo un delito, entonces se cerró. Y después se reabrió otra vez con esta suerte de chats para poder inculparla. Bueno, esto es una flagrante eh, violación al texto constitucional. Digo porque existe el principio se llama ne bis in idem, es decir, que no se puede juzgar a una persona dos veces por la misma causa. Es una garantía constitucional y que también está en los tratados internacionales que Argentina firmó, suscribió y que los incorporó a su Constitución Nacional en 1994. Eso por un lado. Por otro lado, hay un montón de nulidades que tienen ciertos tecnicismos jurídicos que, bueno, no vienen al caso porque sería largo de explicar, pero sí que eran 51 obras. De esas 51 obras, solamente se peritaron 5, como una especie de muestra, ¿no? Sin tener en cuenta que las rutas esas nacionales o rutas provinciales tienen cada una su circunstancia de modo y de lugar que las hacen casi únicas. Entonces era conveniente que, que esos peritajes sí se realizaran en todas las obras. Solamente se hicieron en 5. Y tampoco se encontraron pruebas, realmente, porque de esas 5 no hubo sobreprecio de obras y todo se pagó tal cual lo decía los pliegos de condiciones de esas obras. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia lo que hizo en este fallo fue rechazar los recursos extraordinarios que había presentado la defensa de Fernández de Kirchner, pero no reabrió la causa. Es decir, no abrió para el estudio de la causa, que por ser una expresidenta, dos veces expresidenta, ameritaba la apertura de esa causa en su totalidad para ser analizada por la Corte. Sin embargo, no. Las presiones que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre todo presiones empresariales y presiones mediáticas, hicieron que esto solamente dejaran firme el fallo de casación, que es el tribunal penal más
superior que tiene la justicia argentina, donde ahí sí se ratificó la prisión de 6 años, al rechazar los recursos extraordinarios que había presentado la defensa de Fernández de Kirchner, quedó firme la condena en segunda instancia, o sea, el doble conforme. Y a partir de ahí, bueno, simplemente ahora la causa pasa a un juzgado de ejecución penal, en donde ya la defensa pidió la prisión domiciliaria. La prisión va a ser en la ciudad de Buenos Aires, en la calle San José, al 1100, donde vive la hija de Fernández de Kirchner, Florencia, con su hija. O sea que aparentemente esto sería la prisión, el lugar donde transitaría la prisión domiciliaria, que recordemos que Fernández de Kirchner tiene 72 años, ya le corresponde. Le pidieron que no le pongan tobilleras porque va a tener vigilancia las 24 horas del día, así que no es necesario. Y bueno, y a partir de ahí también se desata toda una contraofensiva judicial, en donde toda esta causa van a ser presentada en la Corte Internacional de La Haya y también en la Corte Internacional Penal, para que se revise también esta causa. Y además, bueno, de todos los apoyos y todas las movidas que tiene, las conexiones que tiene Cristina en todo el mundo, ¿no? O sea, todos los presidentes de América Latina, buena parte también gente de Europa, Rusia y China, en fin, se apresta en 5 días hábiles a presentarse y ya quedar detenida, al menos en unos días, en una cárcel común, hasta que se resuelva la situación de su prisión domiciliaria. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta pronto. Bueno, ahora yo voy a hacer lo que me corresponde, que es hacer el análisis político de esta importante noticia. Es la primera vez en la historia de la democracia argentina que un expresidente o presidenta, en este caso, va presa, es condenada a cumplir una condena, lo cual abre un escenario inédito y desconocido. Cabe señalar que también los expresidentes Mauricio Macri tiene 200 causas, 214, no recuerdo ahora exactamente. La más comprometida es la de Correo, la causa Correo. Fue un tema de evasión fiscal muy grave porque fueron muchos millones de dólares que evadió, que no pagó impuestos. Alberto Fernández, el antecesor de Javier Gerardo Milei, también tiene 2 causas por supuestos hechos de corrupción. Uno de ellos con un tema de seguros. Bueno, y como todo el mundo sabe, Javier Milei está siendo investigado en Estados Unidos por la estafa, la mega estafa de la criptomoneda Libra. No voy a enumerar la enorme cantidad de ministros y exministros que han tenido causas judiciales, en algunos casos, como por ejemplo Julio De Vido, que fue ministro del gobierno de Cristina Kirchner, cumplieron condena, y en otros casos ni siquiera fueron citados a declarar. Esto tiene que ver con la historia de la corrupción argentina, ¿no? Es decir, del entramado corrupto que suele haber entre el poder judicial y el poder político. Siguiendo la lógica que acaba de implementar el presidente Javier Milei, la justicia debería, digo yo, investigar y condenar, en caso de hallar culpable, a Mauricio Macri, a Alberto Fernández y a todos los ministros que no voy a enumerar para no hacer muy largo el video. De no suceder esto, estaremos ante una maniobra política expuria y vil, donde el Poder Judicial no mantuvo la separación de poderes con el Poder Ejecutivo. En la Argentina es una república y hay 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y se supone que cada uno de ellos actúa de manera independiente. Si la justicia no investiga a Mauricio Macri
y lo condena de hallarlo culpable, y no investiga a Alberto Fernández y lo condena de hallarlo culpable, y no investiga y no condena a Javier Milei cuando éste deje la presidencia de la nación, entonces significará, y esto no es una cuestión de apreciación, es una cuestión de sentido común y de lo que ocurre y lo que uno ve, que esto de meter presa a Cristina no es otra cosa que una maniobra de marketing político para Javier Milei, a quien, y por cierto, y no es para nada menor el detalle, las encuestas le estaban dando bastante negativo, las últimas encuestas que se habían realizado. Entonces, el contexto en el que se da esta condena, sinceramente, es muy particular. En otro orden de cosas, aunque no por eso menos importante, ahora el Partido Justicialista, el peronismo, como se lo conoce, está obligado a unirse, es decir, desde Guillermo Moreno y Santiago Cunio hasta Axel Kicillof y Juan Grabois, deberán sentarse por lo menos a dialogar y ver cómo encabezan una oposición seria contra Javier Milei, porque ahora se acabó la discusión si Cristina sí o Cristina no. Ya lo dijimos en otros videos, incluso en otras columnas de Hugo Martínez, que la piedra en el zapato que tenía el peronismo, el PJ, el Partido Justicialista, era Cristina. Bueno, la justicia ha sacado esa piedra del zapato. Ahora, bueno, habrá que ver cómo se las arregla el peronismo. Evidentemente, el hecho de que no se pueda presentar como candidata no significa que Cristina se vaya a quedar quietita y callada, obviamente que no, obviamente va a ingerir en las candidaturas, en las posibles candidaturas. Es una persona política y se va a seguir pronunciando políticamente, ¿verdad? Bueno, nada, la figura de Cristina no se opaca con esto, al contrario, se va a poner más vigente que nunca, porque para el gobierno es un galardón, una medalla que se cuelga a decir yo metí presa a Cristina. Y evidentemente para los seguidores de Cristina es una cuestión de proscripción, el tema de Cristina. Esto lo voy a decir a título personal. Lo que me parece riesgoso y preocupante es que todo esto se utilice como cortina de humo para no hablar de los verdaderos problemas de la gente, como la inflación, el costo de vida, en fin, la falta de trabajo, la falta de inversión extranjera en industria, no hay industria, la economía realmente sigue estando muy mal, aunque Cristina esté presa. Esto no cambia en lo más mínimo. Y no es tampoco que los inversores extranjeros van a ir a invertir porque Cristina esté presa. Eso no tiene absolutamente nada que ver, evidentemente. En unos meses habrá elecciones legislativas, en octubre más precisamente. La gente está muy descontenta con la política en general. Ya vimos que hubo elecciones en 5 provincias y realmente la concurrencia a las urnas cayó estrepitosamente. Así que bueno, estas elecciones legislativas de las que estoy diciendo que habrá en octubre son clave para cambiar la ecuación de poder en el Congreso. Es decir, ahora Javier Milei, gracias al acuerdo que hizo con Mauricio Macri, tiene mayoría en el Congreso, pero esto podría cambiar en octubre. Evidentemente, si cambia, esto también es importante decirlo, podría haber juicio político contra Milei. Un juicio político, para que la audiencia española lo entienda, sería una moción de censura aquí. Muy bien, todo eso está por verse porque ahora se abre un panorama absolutamente nuevo en la historia argentina. Es un hecho bastante trascendente en ese sentido. Vamos a ver ahora cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, esto ha sido todo desde Hago Periodismo, el canal al que te tenés que suscribir ya mismo.